33 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2025. Del 13 al 23 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. País invitado de honor, República de Sudáfrica. Escritores homenajeados, Francisca López Ibeira y Virgilio López Lemos. 33 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2025. Desde el stand de Ediciones ICAI en esta 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, continuamos dando cobertura a lo que aquí acontece. Hoy con la entrevista a Manuel Herrera, director de cine, documentalista y guionista cubano, muy conocido por su filme Zafiros, Locura Azul, uno de los mayores éxitos de taquilla del cine cubano. Adelante, mi colega Alan Esquivel, desde el set de SC Producciones. Y volvemos a conversar desde el stand del ICAI en la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y a propósito de esta relación entre el libro y el cine, tengo el placer, el honor de conversar hoy con Manolito Herrera. Bienvenido, Manolito. Gracias. Maestro, ¿qué tanto ha influido la literatura en su obra fílmica? Bueno, mira, como buen lector, siempre las cosas quedan, aunque uno no adapte una obra. Hice una adaptación de Las Honradas, de Miguel de Carrión, una adaptación, un guión que me gustó mucho, en el cual buscábamos lo que había detrás de la novela, no exactamente lo que estaba en la novela, sino lo que había detrás de la novela. La película no se pudo hacer por circunstancias económicas de aquel momento y es una de las grandes frustraciones de mi vida, no haber podido hacer eso. Luego he estado manejando muchos libros, muchas cosas. Carpentier es un escritor que ha influido mucho en mí, no en literatura, pero sí en el cine, en la forma de expresar una realidad tan cambiante como la nuestra y con tantas cosas sorprendentes que están en la literatura de Carpentier y puede estar en una película. Hay una gran diferencia entre la literatura que se escribe para que uno imagine todo un mundo, al cine, que es una historia que se escribe para ser representada. Es una camisa de fuerza que hay que hacer. En estos momentos acabo de adaptar, casi que adaptar completamente, aunque no del todo, El Diario Perdido, rescatado por Eusebio Leal de Carlos Manuel de Céspedes. La película se llama Hermanos del Silencio, que es una sociedad secreta que se creó después de la deposición de Céspedes. Y narra los 3 meses que Céspedes estuvo absolutamente solo en la Sierra Maestra, en los picachos de la Sierra Maestra hasta su muerte, que fue delatado o no. Es algo que no voy a aclarar porque lo aclara la película. Pero es ese mundo, no es realmente una biografía de Céspedes. Es ese mundo de el hombre que tuvo todo, perdió todo por un ideal y luego fue traicionado. Y hablando de libros, hay uno presente acá y que está en el stand de Ediciones ICAI. Se trata con un himno en la garganta. Este es un excelente libro de una excelente película, porque esta película de Alejandro Gil narra la historia de los estudiantes de medicina desde otro costado, que no es exactamente el que muchos conocíamos. Y nos sorprende por su forma de realización y por su enfoque de la historia. Y este libro sirve de complemento a la película. Realmente yo pienso que una película no es la historia. Para mí una película no es la historia, sino que la película se refiere a la historia. Es aquello que decía Alejandro Dumas, que la historia es el marco donde se cuelga el cuadro. Quiere decir que tú haces un drama y tú lo envuelves en la historia, como pasa también, como por ejemplo La Guerra y la Paz. Por La Guerra y la Paz conocemos quizás mucho más de la historia de la invasión napoleónica a Rusia que por los tratados, porque nos da el mundo, nos da la forma en que se movían esa gente, lo que pensaban, la psicología de los personajes, el momento,
las circunstancias en que se mueven los matrimonios que se enlazan los 50 años de la trama. Y realmente, para mí, ese es el sentido de la historia. Y es que muchas veces en las versiones cinematográficas se quedan cosas que están presentes en el libro. Claro. Esas historias en las que están plasmadas en las hojas que no se llevan Que muchas no veces. se llevan bien. De eso te quería hablar, porque justamente con La Guerra y la Paz sucede eso. Se hizo una película mastodontónica de 5 horas de duración, en que se siguió por punto la historia que escribió Tolstoy y las León palabras Tolstoy. que escribió Tolstoy. Pero realmente eso no es el cine. Resulta fatigoso ver algo así. El cine tiene su dramaturgia, tiene sus leyes, tiene cosas que hay que respetar y que muchas veces uno no encuentra en la historia. Uno debe profundizar en la historia. Abel Post, uno de los grandes novelistas de la novela histórica latinoamericana, uno de los padres, decía que el novelista debe entrar por los silencios y las grietas que deja la historia. Y eso es lo que uno hace, entrar por ahí. Hay una gran polémica sobre el cuadro de la Última Cena, por ejemplo. ¿Qué refleja el cuadro de la Última Cena? ¿La Eucaristía o el momento en que Jesucristo le dice a los discípulos que alguien lo va a traicionar? Ahora, esa imagen, esas escenas, esas caras, esos rostros, esas expresiones, ¿quién dice que fueron las que realmente ocurrió cuando Cristo le dijo eso a los discípulos? Es la imaginación del autor, es lo que le da la historia al autor. Y realmente ese es el silencio y esa es la grieta. Por ahí hay que penetrar. Y hay que seguir pensando. Hay sí, que de seguir verdad que sí, pensando. Manuelito. Tú tienes, por ejemplo, que Céspedes se casó con Ana de Quesada, pero la historia no te dice cómo enamoró Céspedes a Ana de Quesada, De verdad que cómo hizo que esa muchacha se enamorara de él. Entonces, eso sí tú lo tienes que poner en una película, porque la película trata de gentes, de seres humanos. La película trata de humanismo. Una historia dramática es una historia de seres humanos que tienen conflictos, que se desarrollan. Y bueno, Muchas gracias, Manuelito, de verdad que sí, por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, ojalá tuviéramos más tiempo para seguir dialogando acerca de toda esta rica historia de la literatura y el cine. De verdad que sí. Muchas gracias. no, gracias a ustedes por invitarme. Así, Dairon, pongo punto final a este contacto. Ustedes sigan disfrutando de la Feria Internacional del Libro de La Habana.